¿Qué tal? Reciban un afectuoso saludo. Hoy vamos a hablar de la liturgia de las horas. Pueden decir, ¿qué es eso? Bueno, ante la recomendación que nos ha hecho el Señor en el Evangelio de orar siempre, las primeras comunidades cristianas ya tenían por el antecedente judío, pues unos horarios para la oración. De hecho, muchas religiones también manejan sus propios horarios, sus momentos. Obviamente que ordinariamente es en la mañana o al atardecer y también en algunos lugares a mediodía. Nosotros desde la tradición de las primeras comunidades cristianas, pues tenemos esta bonita costumbre de hacer oración en diferentes momentos del día. Algunas comunidades de monjes rezan mucho más seguido todavía. Algunos nada más en la mañana se levantan, se persignan, algunos laicos, y ojalá que no haya religiosos así, pero que nada más una oración en la mañana y vámonos. Y en la noche antes de dormir y vámonos. Alguien bendice sus comidas, qué bueno. Pero la liturgia de las horas es ya la organización de los momentos de oración. Podemos nosotros hablar de varios momentos y en estos momentos distinguimos que hay pues un esquema. Aquí lo que tengo en las manos pues es el libro de la liturgia de las horas. Por ejemplo, en esta dice para los fieles, es una edición sencilla. Encontramos aquí la oración de las laudes que se celebran en la mañana. Laudes porque viene de la palabra que traducida sería alabanza. Entonces la alabanza, la oración de la mañana pues son las laudes. Viene el esquema de oración de vísperas, que es al atardecer, y también las que se llaman completas, que ya es en la noche antes de descansar, pero no son las únicas horas, hay muchas más. Encontramos que hay la oración de la tercia, la sexta, la nona, que no corresponde a 3 de la tarde, ni 6 ni 9, no, no. La tercia viene a ser así como a las 9 de la mañana, la sexta hacia las 12 del día y la tercia y la nona hacia las 3 de la tarde. Entonces encontramos así nosotros una organización del esquema de oración, que podrían ser las laudes en la mañana, como les decía, la tercia hacia las 9, la sexta hacia las 12, mediodía, y la nona hacia las 3 de la tarde, y ya luego las vísperas, pues ya al anochecer, y las completas antes de descansar. El esquema es complejo, no es tan fácil. De hecho, muchos laicos cuando piden que se les enseñe a rezar la liturgia de las horas tropiezan porque está dividido en 4 semanas que no corresponden a las semanas de nuestro mes civil. Está también el detalle de que tiene variantes. Si se celebra una fiesta, una solemnidad, pues ya el himno inicial, la oración conclusiva, incluso los mismos salmos cambian. Entonces sí es una estructura bastante compleja. Yo no les diría que se aprende a rezar la liturgia de las horas. Muchos religiosos y sacerdotes nos equivocamos todavía cada rato porque de pronto no sabemos en qué semana estamos. O de pronto no sabemos qué fiesta se atravesó, qué memoria, y nos podemos revolver. Y además tiene lo que se llaman antífonas, pequeñas frases que ayudan a meditar. Pero la estructura general es una invocación inicial, es decir, para iniciar el rezo hay una invocación, hay un himno referente a la hora y al día, y se empieza con un salmo con sus respectivas antífonas. Después hay un cántico también tomado de la Sagrada Escritura, después otro salmo. Este es en el caso de las laudes. En vísperas es 2 salmos y un cántico al final. Y después hay lo que se llama una lectura breve, bíblica también, un responsorio breve, una manera de responder, intercalarse en la oración. Viene la antífona y el cántico evangélico, que en la mañana se recita el Benedictus, se le llama, cántico de Zacarías, y en la tarde el Magnificat, el cántico de la Santísima Virgen. Después vienen unas preces, es decir, unas súplicas, unas peticiones por diversas necesidades, donde luego al final se pueden agregar las necesidades de la comunidad y las necesidades personales. Se reza el Padre Nuestro, una oración conclusiva y ya luego una fórmula de conclusión y se terminó. En el caso de laudes y de vísperas estoy hablando. Tercia, sexta y nona tienen una estructura muy parecida, pero es más breve. Y además las completas ya son otra estructura distinta que ahorita no me detengo. Entonces sí
Ahorita es la finalidad de este pequeño video nada más es darles a conocer que esta oración litúrgica, liturgia de las horas, por eso se llama de las horas porque está repartida en las horas del día, tiene una estructura que es algo compleja y que vale la pena aprender, pero que también hay que tener mucha paciencia para poder abordarlo, ¿verdad? Los libros, porque luego ¿dónde lo compro? Pues en las librerías católicas ordinariamente existen, nada más que sí, pues hay de varios precios, ¿verdad? No, ahorita no me voy a dar cantidades, desconozco, pero obviamente es desde la liturgia de las horas que se llama del pueblo, que ordinariamente aquí en México es la más económica. Después esta que es la liturgia de las horas de los fieles. Vienen las liturgias que ya son los 4 tomos, es mucho más compleja porque también tiene otro oficio que ahorita no he mencionado, que se llama el oficio de lectura. Y el oficio de lectura sí es mucho más amplio, con lecturas más largas y que se puede hacer en algún momento del día. Ordinariamente se acostumbra a hacerlo tempranito antes de las laudes, pero ya es cuestión de ir abordando cada vez más, ¿no? Hay mucha información, ahora la pueden encontrar en muchos lugares, pero les decía la finalidad de este pequeño video nada más es un acercamiento y decirles que esta es la oración oficial de la iglesia, que además está pues en su contenido la palabra de Dios, porque los salmos, el cántico y los cánticos evangélicos vienen, también las lecturas breves, de la palabra de Dios. Entonces es hacer oración con la palabra de Dios. La liturgia de las horas es unirnos a la oración de Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Y con esta oración oficial de la Iglesia nos unimos a toda la Iglesia universal. El Papa celebra su liturgia de las horas, los sacerdotes, los obispos, religiosos, religiosas. Y muchos laicos también que ya han ido tomando vuelo en esto, pues también nos unimos en esta oración oficial. Pero se puede celebrar la liturgia de las horas de manera privada, personal, cada quien, o de manera comunitaria. En algunas parroquias ya han ido también implementando dentro de la Santa Misa la celebración también de los salmos y todos los sacerdotes van guiando los momentos en que se hacen cada una de las partes de la estructura que les explicaba. Pues es lo que de momentito, para no alargar más y nada más para que sea una aproximación, compartirles lo que es la liturgia de las horas y cuando alguien les comente o escuchen, pues ya tengan idea de qué estamos hablando. Y agregarle pues que obviamente varía de acuerdo al tiempo del año litúrgico, si es Adviento, Navidad, Cuaresma, según de lo que se trate, también varían los himnos, los salmos, las antífonas y las mismas preces también, oración conclusiva. Es decir, es una gran riqueza litúrgica que tenemos en la liturgia de las horas y que últimamente los laicos han tomado interés en ello y qué bueno que se unan también a esta celebración oficial de la Iglesia. Un saludo y que estén muy bien. Hasta pronto.